El caso de María José Estupiñán. ¿Quién tocó la puerta con intenciones mortales? ¿Qué harías si supieras que la persona que más daño te hizo fue la misma que prometió amarte para siempre? En el video de hoy, nos sumergimos en el estremecedor caso de María José Estupiñán, la joven influencer colombiana que fue asesinada a sangre fría, frente a su propia madre, en la puerta de su casa, por un supuesto repartidor. Pero detrás de ese falso regalo, se oculta una historia de violencia, negligencia, advertencias ignoradas y, sobre todo, de una tragedia que pudo haberse evitado. ¿Por qué el principal sospechoso es su exnovio, a quien ella ya había denunciado por violencia años atrás? ¿Cómo es posible que, a pesar de las denuncias y del fallo judicial a su favor, nadie la protegiera realmente? ¿Fue premeditado? ¿Una venganza disfrazada de entrega? ¿Por qué lo hizo justo después de que María José declarara ante la fiscalía? ¿Fallaron las autoridades al no ofrecer garantías suficientes a una víctima ya reconocida por el sistema judicial? ¿Y qué sabemos del video que captó el momento exacto del crimen? ¿Por qué no ha sido suficiente para capturar al asesino? Prepárate para conocer uno de los casos más indignantes y dolorosos de Colombia en los últimos tiempos. Un feminicidio que nos recuerda que muchas veces las advertencias no son escuchadas hasta que es demasiado tarde. María José no fue una cifra más. Era estudiante, emprendedora, creadora de contenido y una víctima que clamó por ayuda. Si aún no estás suscrito, únete a nuestra comunidad y activa la campanita. En Enigma sin resolver, no nos quedamos con la versión oficial. Seguimos cada pista, cada silencio sospechoso, porque la verdad, aunque la disfracen, siempre encuentra cómo salir a la luz. Y antes de continuar, cuéntanos desde qué país o ciudad nos estás viendo. ¿Conoces a alguien que haya vivido algo similar? Déjalo en los comentarios, porque tu historia también merece ser contada. La influencer que murió en la puerta de su casa, un crimen que conmocionó a Colombia. Era una mañana aparentemente normal en Cúcuta, al norte de Colombia. El reloj marcaba las 8:11 a.m., cuando María José Estupiñán, una joven influencer de tan solo 22 años, llegó a la puerta de su casa en el barrio El Bosque para encontrarse con un supuesto repartidor. La caja que sostenía parecía un regalo inofensivo, chocolates, según los informes, pero lo que sucedió en los segundos siguientes convertiría la vida de su familia en una pesadilla irreversible. Sin imaginar lo que estaba a punto de ocurrir, María José se acercó a la reja blanca que separaba el interior de la casa de la acera. Afuera, un hombre con gorra roja, chaqueta deportiva negra con rayas blancas y pantalones vaqueros la esperaba. Las cámaras de seguridad de la avenida 3A y la calle 11 lo captaron todo. En cuestión de segundos, el regalo fue dejado a un lado. El delincuente sacó un arma y disparó 3 veces. Los disparos impactaron a María José directamente en la cara, quitándole la vida frente a su propia madre. Gritos desesperados de auxilio resonaron por todo el barrio. «Hija mía, ayúdame», gritó la madre de la joven, completamente conmocionada por la brutal escena que acababa de presenciar. Pero ya era demasiado tarde. La estudiante de comunicación social de la Universidad Francisco de Paula Santander, quien cursaba 7º semestre y era conocida en TikTok como La Mona, murió en el 1900 acto. Este asesinato, ocurrido el 15 de mayo de 2025, no fue solo un número más en las estadísticas. La forma en que ocurrió todo, la ejecución a sangre fría, el disfraz de una rendición, la presencia de la madre como testigo, convirtió el caso en un símbolo del feminicidio en Colombia y expuso la ineficacia de las autoridades para proteger a las mujeres que ya habían denunciado a sus agresores. Horas antes del crimen, María José había comparecido ante el Ministerio Público como parte de un proceso en el que se la reconoció como víctima de violencia doméstica. Un detalle que no se puede ignorar. La víctima ya había presentado una denuncia contra su exnovio en 2018, denunciando acoso, agresión y amenazas. El tribunal había ordenado el pago de una indemnización de aproximadamente $40,000. La joven reclamaba sus derechos. Quería paz, pero encontró la muerte. Mientras el vídeo de la ejecución conmocionó a todo el país y circuló en las redes sociales, la pregunta que dominó los titulares fue solo una: ¿por qué nadie la protegió? Una trampa mortal. La cronología del crimen y el oscuro pasado con el exnovio.
A primera vista, el ataque a María José Estupiñán parecía un crimen repentino, un acto aislado de violencia urbana como tantos otros que se registran a diario en Colombia. Pero al analizar la cronología de los hechos y los antecedentes que vinculaban a la influencer con el principal sospechoso, lo que emerge es una trama mucho más oscura, marcada por amenazas, persecución y una tragedia inminente. El 15 de mayo de 2025 comenzó con una rutina aparentemente normal para María José. Horas antes de ser asesinada, se encontraba en el Ministerio Público como parte de un proceso legal que se prolongaba desde 2018. Este proceso, que comenzó cuando aún era menor de edad, incluía acusaciones contra su exnovio por violencia doméstica. Según informes de la ONG Mujeres, Denuncian y Muévanse, María había seguido todos los protocolos legales. Presentó una denuncia, activó la vía de protección y solicitó ayuda institucional. El tribunal incluso falló a su favor, obligando al agresor a pagar una indemnización considerable. A pesar de esto, la joven seguía en situación de vulnerabilidad. Según la investigación, el sospechoso con antecedentes de comportamiento posesivo y violento pasó semanas vigilando la rutina de María. Su disfraz de repartidor fue cuidadosamente planeado. La caja de bombones fue el señuelo perfecto para disipar cualquier sospecha. Sabía que ella respondería, sabía que sería vulnerable, y decidió actuar precisamente el día en que ella había vuelto a exigir sus derechos como víctima. Las imágenes de una cámara de seguridad muestran el momento en que el hombre se acerca a la puerta de la casa de María José. En segundos, saca su arma, dispara 3 veces y huye por las calles de la colonia El Bosque. La sangre fría del crimen revela no solo premeditación, sino también un total desprecio por la vida de la joven y la presencia de su madre, quien presenció todo a menos de 2 metros de distancia. Lo que hace el caso aún más repugnante es que las autoridades ya habían sido advertidas del peligro. María no fue una víctima silenciosa, buscó ayuda, advirtió sobre el comportamiento de su expareja, y sin embargo, terminó siendo ejecutada de la manera más cruel posible, a plena luz del día, frente a su familia y con evidencia visual grabada por cámaras que ahora son esenciales para intentar detener al responsable. Tras bambalinas de la investigación, fuentes revelaron que el sospechoso ya era conocido por la policía por otros episodios de violencia, pero como ocurre en tantos casos de feminicidio en Latinoamérica, faltaron medidas preventivas reales, faltaba protección, faltaba acción. Mientras tanto, en redes sociales, los seguidores de María, más de 55,000 solo en TikTok, comenzaron a compartir su última publicación, un video de ella bailando y sonriendo, pocos días antes de su muerte. El texto era simple, pero ahora resuena como un triste presagio. Sigue brillando aunque el mundo esté oscuro. La repercusión pública y el impacto social del caso María José Estupiñán. La brutal muerte de María José Estupiñán no fue solo una cifra más en las estadísticas de feminicidios en Colombia. Fue una conmoción nacional. El caso tuvo un fuerte impacto en redes sociales, medios de comunicación y en los pasillos universitarios, donde estudiantes, profesores y activistas comenzaron a exigir respuestas, justicia y cambios urgentes en las políticas de protección para las mujeres víctimas de violencia. Un hashtag, Justicia para María José. El caso se viralizó rápidamente en X, antes Twitter, recopilando emotivos testimonios de otras mujeres que ya habían pasado por situaciones similares. En menos de 24 horas, videos, fotos y publicaciones antiguas de la influencer comenzaron a circular ampliamente, humanizando aún más a la víctima y fortaleciendo el reclamo de justicia. La conmoción fue tal que el caso llegó incluso a la prensa internacional, siendo reportado por portales de Latinoamérica y Europa. En TikTok, seguidores y creadores de contenido le rindieron homenaje con videos que recordaban la impactante sonrisa de María José, sus bailes, mensajes de empoderamiento femenino y momentos de su vida cotidiana. No era solo una influencer, era una joven soñadora, emprendedora, estudiante de comunicación social y una voz activa entre las mujeres de su generación. En la Universidad Francisco de Paula Santander, donde María cursaba 7º semestre, se declaró luto oficial,
Profesores y colegas organizaron un homenaje en su memoria en el campus, encendiendo velas y exhibiendo carteles con frases como «Nos están matando» y «Ni una menos». El rectorado emitió un comunicado oficial lamentando profundamente lo sucedido y exigiendo a las autoridades que realicen una rápida investigación e impongan un castigo ejemplar. La ONG Mujeres Denuncian y Muévanse, que ha seguido el caso de María José desde que presentó la denuncia contra su expareja, también se pronunció. En rueda de prensa, la directora de la organización, Alejandra Vera, declaró: «Este feminicidio pudo haberse evitado. María hizo todo lo que el sistema recomienda. Denunció el delito, buscó apoyo y siguió los cauces legales. Aún así, fue asesinada de 3 disparos en la puerta de su casa. Nos encontramos ante una falla institucional muy grave. El dolor de la familia también se ha convertido en un símbolo de impunidad». La madre de María José, devastada, se negó a hablar públicamente al principio, pero según fuentes cercanas está dispuesta a luchar por justicia para su hija y para todas las mujeres víctimas de violencia que son ignoradas hasta que es demasiado tarde. Ante la presión pública, el Ministerio del Interior de Colombia prometió revisar los protocolos de protección a las víctimas de violencia de género, mientras que la Fiscalía anunció que el caso sería prioritario. Sin embargo, al momento de la publicación del video, el principal sospechoso seguía prófugo, y la pregunta que resonaba en toda Colombia era solo una: ¿cómo pudo alguien denunciado por violencia, con antecedentes de violencia y bajo investigación, planificar y ejecutar un crimen tan cruel sin ser detenido a tiempo? El feminicidio de María José Estupiñán dejó claro que denunciar no basta cuando el sistema no protege, y que cada caso ignorado es una tragedia inminente. Perfil de María José: influencer, estudiante y mujer que lucha contra la violencia. María José Estupiñán no era un nombre más entre los miles de feminicidios que ocurren cada año en Latinoamérica. Era una joven con rostro, historia, sueños y una voz que empezaba a cobrar fuerza en las redes sociales y en la sociedad. A sus 22 años, María vivía la cúspide de una trayectoria que combinaba juventud, ambición y valentía para afrontar los traumas del pasado. Estudiante de 7º semestre de Comunicación Social en la Universidad Francisco de Paula Santander, destacó no solo por su rendimiento académico, sino también por sus acciones fuera del aula. Abordó temas como el empoderamiento femenino, la violencia de género y la autoestima, temas que aparecían con frecuencia en sus videos y publicaciones en Instagram y TikTok, donde contaba con más de 55,000 seguidores. Conocido cariñosamente como La Mona, María deleitó a sus seguidores con bailes, frases motivadoras, consejos de moda y mensajes de fuerza para otras mujeres. También era emprendedora, vendía zapatos, ropa y lencería a través de una tienda en línea que ella misma gestionaba. Era común verla hablar sobre la independencia financiera y la importancia de que las mujeres se forjen su propio espacio, pero detrás de su sonrisa contagiosa y su carismática presencia en redes sociales también había una historia de dolor. En 2018, María denunció a su exnovio por violencia doméstica. La relación le había dejado cicatrices, tanto físicas como emocionales, y al romper el ciclo de abuso, se convirtió en un ejemplo de resiliencia para muchas otras mujeres. La denuncia dio lugar a una demanda que, años después, culminó con una sentencia favorable. Se ordenó al agresor indemnizar a la víctima. Sin embargo, la noticia de la condena pudo haber sido la chispa que encendió el odio y el deseo de venganza del sospechoso, quien, según informes de prensa, reanudó su acecho tras la sentencia. Horas antes de ser asesinada, María compareció ante el Ministerio Público como parte de este proceso. Según fuentes cercanas a la familia, tenía esperanzas en el avance del caso. Nunca imaginó que ese sería su último día con vida. María José representa un poderoso símbolo de lo que significa ser mujer en Colombia: resistir, luchar, alzar la voz, incluso cuando el sistema falla. Su imagen circula ahora en redes sociales no solo como influenciadora, sino como mártir de una realidad que exige cambios profundos. En su honor, los usuarios crearon una cadena con la frase «Por todas las Marías», exigiendo que se haga justicia
que se detenga a los criminales y que ninguna mujer muera por tener el coraje de decir basta. Justicia, miedo y esperanza. ¿Qué sigue en el caso María José Estupiñán? El brutal asesinato de María José Estupiñán ha desatado una ola de conmoción en toda Colombia. Mientras su familia llora y busca justicia, miles de personas han comenzado a cuestionar el sistema que protege a las víctimas de violencia de género, un sistema que, una vez más, ha fracasado en prevenir una tragedia que estaba a punto de ocurrir. María no se limitó a denunciar a su agresor en 2018, buscó ayuda, activó los mecanismos legales y siguió todos los pasos recomendados para romper el ciclo de violencia. Aún así, su agresor tuvo la libertad de acercarse a ella, planear el crimen y ejecutarlo de la manera más fría y calculadora posible. El falso repartidor que tocó el timbre la mañana del 15 de mayo no era solo un asesino, sino que también portaba el símbolo de la impunidad. Usando una caja de bombones como cebo, se presentó como un regalo romántico. En cambio, trajo la muerte a la puerta de la joven, ante los ojos desesperados de su madre. Las imágenes captadas por las cámaras de seguridad, que muestran al sospechoso huyendo del lugar, serán una prueba clave en el proceso judicial. Hasta el momento, todo indica que el principal sospechoso es, de hecho, el exnovio de María José, quien ya ha sido identificado por las autoridades. Sin embargo, su detención aún no ha sido confirmada oficialmente. La policía continúa la investigación y solicita que cualquier información sea remitida de inmediato. Mientras tanto, el caso ha trascendido fronteras y se ha convertido en símbolo de una lucha urgente. Movimientos feministas, defensores de derechos humanos e incluso figuras públicas han comenzado a usar la etiqueta justicia para María José como un grito de rebelión. La frase «ella pidió ayuda y nadie la escuchó», pidió ayuda y nadie la escuchó, también se difundió en redes sociales, recordándonos que lamentablemente María no fue la primera, ni será la última, en morir a pesar de haberlo denunciado. La tragedia ha dejado no solo a una familia destrozada, sino a toda una sociedad en alerta. Lo ocurrido con María José Estupiñán revela lo lejos que aún estamos de garantizar una protección efectiva a las mujeres víctimas de violencia. También nos obliga a reflexionar cuántas otras se encuentran ahora en riesgo, clamando ayuda en silencio. María soñaba con ser periodista y dar voz a quienes la necesitaban. Hoy, su historia es la que necesita ser contada, repetida, compartida, debatida, para que ninguna otra joven corra la misma suerte. ¿Qué harías si una simple caja de chocolates se convirtiera en la última cosa que tu hija vería antes de morir? En el episodio de hoy, profundizamos en uno de los crímenes más estremecedores de Colombia, el feminicidio de María José Estupiñán, una influencer, una estudiante brillante, una joven con sueños, silenciada a plena luz del día, frente a su madre, por un acto de violencia que pudo haber sido evitado. ¿Por qué, a pesar de haber denunciado, el sistema no logró protegerla? ¿Cuántas más deben morir para que las autoridades actúen con firmeza? ¿Qué revelan las cámaras de seguridad sobre los últimos minutos de María José? En Resolvedor de Pecados de Enigma, no olvidamos a las víctimas. Hoy, alzamos la voz por María José y te invitamos a hacer lo mismo. Deja tu opinión en los comentarios. ¿Crees que fue un crimen premeditado? ¿El sistema falló? ¿Conoces casos similares? No olvides suscribirte y activar la campanita para seguir acompañándonos en los casos más oscuros y urgentes de la vida real, porque mientras haya injusticia, habrá una historia que necesita ser contada.